A continuación, Diplomacia en directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en directo. Muy buenas noches. Esta vez tengo el agrado de presentar y contar aquí con la presencia de un muy querido colega y amigo, el embajador Eduardo Mora Anda. Escritor, poeta, pensador, historiador, diplomático, ensayista. Eduardo Mora nació en Loja y estudió en Quito, en Iowa, en Estados Unidos. Y como diplomático se desempeñó por realmente medio siglo como profesional y sirvió en diferentes embajadas del Ecuador, en Guatemala, Argentina, Brasil. También pues desempeñó luego más tarde la titularidad en algunas embajadas en Brasil, en Argentina, en fin. Es un escritor, decía de inicio. Entonces quisiera yo también comenzar conversando con Eduardo sobre su vida, sobre lo que ha sido su caminar por la literatura como escritor, como diplomático. Ha llevado la cultura, ha llevado el pensamiento ecuatoriano a través de la representación del Ecuador en diferentes partes del mundo. Eduardo, bienvenido. Te ofrezco al uso de la palabra. Muchas gracias, Edwin. Te agradezco esta oportunidad de dirigirme al público y hablar de una serie de temas que yo creo que son de interés. Bueno, en cuanto a mi vida, pues como todos los diplomáticos he sido un poco gitano, viajero, pero esa experiencia me ha enriquecido mucho. Eso de vivir en distintas sociedades y países es muy interesante si uno la toma bien. Aparte de que terminé mis estudios en Estados Unidos y eso me brindó un conocimiento del medio oeste de Estados Unidos, de la gente, del americano verdadero, el americano medio, que es tan honesto, tan sincero, tan recto, apegado a la ley. Y después estuve en Lima, una misión muy delicada en esa época, pero un país interesante, muy parecido a nosotros, donde hice muchos amigos en el campo intelectual y donde pude conocer también al pueblo. La Escuelita República del Ecuador quedaba fuera de Lima, en medio del desierto, y nadie quería ir allá porque había que pasar unos barrios bajos, un poco peligrosos. Pero yo, como agregado cultural, me arriesgué muchas veces y hice una serie de actos y de obras ahí en la escuela para que tengan una biblioteca, que tengan juegos, que conozcan al Ecuador. Después estuve en Chile, que pasaba por la época del general Pinochet, una época muy interesante porque era una transformación del país, de modo que presencié cómo se iba cambiando esa sociedad. El chileno era una persona muy inteligente y despierta. También allí
había una colonia ecuatoriana muy interesante y revivimos alguna tradición que había, porque el convento de San Francisco en Santiago de Chile está lleno de obras de la escuela quiteña. Claro. Entonces yo organizaba unas misas y unos almuerzos para la colonia ecuatoriana con música ecuatoriana. Tuve ahí una colaboración de un gran músico chileno que tocaba en la iglesia música ecuatoriana. Fue una experiencia interesante. Después estuve también en la Argentina. Claro. La Argentina es una experiencia profunda, un gran país con una mezcla de razas, de idioma, de modos de ser, interesantísima. Buenos Aires es una gran ciudad, pues una de las mejores del mundo, diría yo, con una vida cultural muy intensa. Y allí con los ecuatorianos y con el Instituto Sanmartiniano y el Instituto Bolivariano hicimos una serie de actos culturales. Y yo no exagero, creo, si en 5 años que estuve dicté unas 20 conferencias. Y no solo en Buenos Aires, sino que me desplacé a otras ciudades, el norte, que es el norte del chamamé y de la música tucumana, después hacia el interior, La Pampa. La Pampa es una gran experiencia, una extensión tan grande y solitaria, ¿no? Uno se siente una hormiga en esa extensión tan grande, que debe haber impresionado a todos los poetas, a los grandes poetas y escritores argentinos, ¿no? Ahí comprendí lo que era la poesía argentina y la obra de Ricardo Guiraldes, Don Segundo Sombra. Y en cambio en la ciudad de Buenos Aires está la tradición del tango, de Borges, está el recorrido que hacía Borges todos los días por los cafés, porque hay la costumbre de salir al café a conversar, y es una experiencia intelectual muy rica. Dicen también que el doctor Velasco Ibarra hacía un recorrido por la calle Santa Fe, y yo también hice mi costumbre. Ya hice amigos entre los escritores, de ir al Club Francés y caminar por Recoleta. Es una época muy linda de mi vida. Desde luego. Escritor, Eduardo Mora, poeta, pensador, historiador. Bueno, has tenido una trayectoria intelectual muy, muy fructífera, muy importante. Es miembro del número de la Academia de la Lengua. Sí, soy de la Academia de la Lengua, que me honro en pertenecer a ella, pero también soy de la Academia Argentina de Historia. Ciertamente. Claro. Y como nadie es profeta en su tierra, mejor me ha ido en el exterior, en las publicaciones. En Buenos Aires lancé un libro que se llama Los Salmos del Mar, y ya ha tenido 3 ediciones, y después cuando fui al Brasil se hizo una edición bilingüe. Descubrí que Brasilia era un emporio de poetas, todo el mundo es poeta, y entonces ellos tuvieron la bondad de traducir mis poemas y una obra de historia al portugués. Yo les decía que le habían mejorado mis libros porque estaban en un portugués hermoso, y entonces ahí publiqué La Historia de los Ideales, que no está en español. No, increíble. Y también Los Salmos del Mar se volvió a publicar. Después en República Dominicana publicaron Himnos y Cantigas, que es otro libro, también con un éxito enorme, y descubrí que en República Dominicana la gente lee mucho. Me quedé asombrado de que
En el lanzamiento se vendieron 300 ejemplares. Eso aquí no ocurre nunca. El ecuatoriano lastimosamente no lee mucho. En cambio el dominicano lee. Y lo mismo en Buenos Aires y en Brasil, ¿no? Eso me asombró a mí. También fue una experiencia bonita Guatemala. Eso, ¿no? También. Ya como embajador. Como embajador, sí. Claro. Bueno, en Guatemala estaban en el proceso de paz y había un presidente interino, se portaron muy gentiles. Yo inicié una cooperación del ejército ecuatoriano con el de Guatemala para adaptarlo a la paz, porque ya había cesado la guerra civil, y entonces el general Paco Moncayo fue a dictar unas conferencias para el ejército, y lo más fascinante de Guatemala era, claro, ir a Antigua, la antigua Guatemala, que era la capitanía española del Centroamérica, fue destruida por una erupción, pero ha sido reconstruida en parte, y en parte hay las ruinas, y algunas ruinas han sido convertidas en hoteles, y otras han vuelto a ser conventos, y es una maravilla el espectáculo de esa ciudad pequeña pero luminosa, llena de encantos, de buena música y de buena comida. También la diplomacia me ha permitido visitar algunos países más lejanos. He estado varias veces en Ginebra y tengo una fascinación por Ginebra. Borges decía que Ginebra es la ciudad para vivir. Cierto. Y de hecho él pidió que lo entierren allí. Sí, sí, sí. Y hay el banquito donde él se sentaba. He visto, cierto. Sí. Claro. Junto al lago. Sí, junto al lago. Claro. También hay el lugar donde fue asesinada la emperatriz Sisi. Hay por ahí también, cierto. En fin, yo he caminado Ginebra de arriba abajo, y también fui a parar en Tailandia por las conferencias de medio ambiente. En representación del Ecuador. Sí. Yo era del directorio que trataba el tema del ozono y la conservación de la capa de ozono. Era subsecretario para organismos, sí. Claro que sí. Eso fue muy interesante. Fui a Dinamarca, que es tal vez uno de los mejores países del norte europeo, y fui a Tailandia. Y en Tailandia me aconteció que me despertaba yo temprano, porque era más fresco caminar temprano, y me encontré con unos monjes budistas y se hicieron amigos y me invitaban todos los días a tomar un té de mañana y rezar en el convento de ellos. Una experiencia muy interesante del budismo. Y todo esto, desde luego, como escritor, te permitía pues absorber y poder decir a la gente tus experiencias, ¿no? Así es. Incluso publiqué un libro que se llama Lo secreto y lo sagrado, que es un diccionario de religiones y de mística y de sectas, que se publicó en Buenos Aires, y ahí pues recojo mis experiencias tanto del budismo de Tailandia como del Tíbet. También conocí al Dalai Lama y algunos monjes, y también las religiones brasileñas, ¿no? Porque en Brasil hay una influencia africana que ha desarrollado varias religiones, algunas no muy recomendables, pero bueno. Y también mantuve algunos diálogos ecuménicos, en fin, una experiencia espiritual muy grande que yo agradezco porque es inmerecida. Pero de ahí salió ese libro que es bastante completo, diría yo, y bastante franco. De las religiones. Sí, me ha causado a veces problemas por ser demasiado franco.
Pero bueno, después en mis libros también está presente Loja. Yo soy lojano, Sí, y me crié en una hacienda de Loja, y entonces toda la poesía me brotó en esos campos tan hermosos, en esa vida bucólica que nos dio mi papá, Claro. que era un gran político, pero también un gran hacendado y escritor, Alcalde de Loja. alcalde de Loja, y a él le encantaba el campo. Sí, sí, sí. Sí, entonces tuve una serie de experiencias muy gratas que incluso ahora ya no se podrían hacer, como cabalgar por la cordillera, que en un día entero, ¿no? Recorriendo la provincia, cosas así. Pero después fui director del Plan Binacional. Claro, con Perú. Sí, con sí, Perú. Cuando se firmó la paz, vimos que había una pobreza terrible en las provincias de la frontera. Tú eras viceministro. Claro. Y entonces yo ahí fui director del Plan Binacional para el Desarrollo Fronterizo. Fue muy grato trabajar contigo y con el ministro Zuquilanda. Muy importante Y esa época. hicimos como 300 proyectos entre pequeños y grandes. La gente se ha olvidado de eso. ¿Cómo no? Porque era una pobreza, había 6 controles a cada lado, no había caminos, no había dónde comer en los pueblos. Ahora uno va y hay carreteras, hay restaurantes, la gente ha progresado, hay escuelas, colegios, hicimos hasta un ancianato de lujo. Eran tierras abandonadas. El vicario de Zamora era un polaco increíble que hizo una iglesia incomparable, diría yo, y un ancianato y un lugar para atención médica al pueblo. Y también hicimos 2 malecones, uno en Zapotillo, a la orilla del río, que quedó muy lindo, y otro en Zamora. De modo que esa etapa yo creo que fue la más fecunda en obras. Ciertamente. Sí, y ahí me honré en trabajar contigo, Edwin. Claro, fue muy importante esa época en la que por primera vez había un acercamiento humano muy, muy espontáneo. Sí, ¿Qué es lo que pero hay que decirlo, después, 3 años estuve en eso, cambió el gobierno y lastimosamente el señor Correa eliminó el Plan Binacional. Claro. Porque no entendía el tratado que habíamos firmado con el Perú, que era un organismo binacional para el desarrollo, ¿no? Fronterizo, claro. De hecho, sesionábamos en el lado ecuatoriano y en el peruano. Así es, sí. Había mucho acercamiento, ¿no? Sí, de hermandad, que es lo lógico, pues, en las fronteras, ¿no? Así es. Ahora, todas estas experiencias, yo que he sido tu amigo tantos años, aprecio tu obra, cómo las experiencias estas vividas te han permitido pues traducirlas en ese sentido hacia la gente que conozca a través de tus obras, ¿no? Sí, incluso yo creo que está bastante reflejado en mi poesía, pero voy a publicar también una historia, una reconsideración de la historia del Ecuador, diciendo las verdades. Perfecto. Porque ha habido muchos mitos, falsos héroes, mentiras. ¿Para cuándo? Ya está lista y la están incluso experimentando como texto escolar en los colegios de Guayaquil, en los privados. Pero este año tiene que salir esa historia. Y también he escrito unas memorias que yo les he llamado memorias sentimentales, porque hay mucho sentimiento ahí. Mi hija me decía, esto es muy emocionante, muy emotivo. Entonces ahí pues sale mucho de la vida diplomática, de los viajes, de los países, de la gente que he conocido en tantos países y de algunos presidentes que he conocido, unos más ilustres que otros. De toda clase, ¿no? El viaje esencial. El viaje esencial fue mi primer libro de meditaciones.
Sí. Después he visto que han copiado ese título no me dos digas, otros ¿cierto que autores. había, no? Sí. Pero voy a hacer una reedición porque son unas meditaciones solitarias que valen la pena, creo yo, como testimonio de una vida interior. Tal vez muchos no estén de acuerdo, pero el viaje esencial es un capítulo de mi vida, ¿sí? Claro. Ahora, más escritor, más poeta o más diplomático, o cómo has comprendido. Mi mujer dice que mi problema es que tengo demasiados lados, demasiados intereses, porque he hecho un poco de todo, ¿no? Me ha gustado la música, tocar piano, ¿cómo no? Escribir poemas, me ha gustado viajar, me interesa la medicina. Ve. En Chile, que solo a los médicos dicen doctores, Claro. me creían médico, No. y alguna vez me pidieron una receta. Tengo muchos intereses, la verdad. Ahora, lo interesante, por ejemplo, de ese libro de religiones es que yo no me remito solo a la consulta de otros libros, Ajá. o la visita de unos templos, sino a entrevistas. Entrevistas que yo he hecho directamente. Unas me encantaron, otras me defraudaron, y lo digo con pelos y señales, ¿no? De modo que yo creo que gracias a Dios he tenido una vida bastante interesante. Ciertamente. Tal vez podía hacer más, pero siempre podemos hacer más, ¿no? ¿Cómo no? Así es. Y participar justamente al oyente, a la audiencia que te ve, que te escucha, que se vea que los valores que tiene el Ecuador, los valores intelectuales sobre todo que tiene el país, Sí. ¿no? Que conozca el compatriota, que valore, porque a veces solo miramos más allá de nuestras fronteras cuando deberíamos estar mirando hacia nosotros mismos, ¿no? Sí, Valorar, aquí ha habido gente muy sabia. Ciertamente. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, en la academia mismo, el doctor Plutarco Naranjo era un sabio, un médico, un Sí, investigador. absolutamente, claro. El doctor Rodrigo Fierro, otro médico ilustre, que lo sacaron de la Universidad Central por no tener un masterado, después de escribir 100 libros. Varios poetas ilustres que ya han fallecido también, pero que la gente no los conoce, como Rubén Astudillo, como Walter Franco, que era además diplomático, un gran poeta. Sí, que formidable. Entre él y Rubén Astudillo y Walter Franco escribieron una obra impresionante sobre la guerra de Yugoslavia, la guerra civil, ¿no? Sí. Y Lojanos también. No, Walter era de origen, me parece, quiteño y tenía y Rubén era cuencano. Cuencano, claro. Sí, cuencano. Bueno, se nos acaba el tiempo. Pena, pero con el ofrecimiento de continuar, Eduardo, claro. Me comprometo. Sí, habría que pensar en el país también, ¿no? Sí, en claro. todo lo que necesita ahora, el país cambiar para hacer una república más sólida y más pacífica. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,